¿Alguna vez sentiste que alguien te sigue, pero cuando volteas, no hay nadie? No es paranoia. Es memoria. Porque hay cosas que no se van. Cosas que no descansan, ni en la vida, ni en la muerte. Todo comenzó con un viaje más. Un trayecto largo, de noche, por una carretera cualquiera. Pero a veces, lo más común es solo el disfraz perfecto para lo imposible. Porque aquella noche, entre el silencio del motor y la oscuridad de la frontera, algo apareció detrás de mí. Una van blanca. Sin placas. Sin conductor visible. Y desde ese momento, mi vida dejó de ser mía. Nunca quise contar esto. Lo escribo ahora porque no puedo más. Porque cada vez que cierro los ojos, lo vuelvo a ver. Porque cada vez que escucho un motor encenderse en la noche, me hundo un poco más en ese recuerdo que ya no me pertenece solo a mí. Me estoy deshaciendo, como si algo dentro de mí estuviera podrido desde aquella madrugada en la frontera. Mi nombre ya no importa. Lo único que quiero es que alguien lea esto y entienda que hay cosas que no se pueden explicar con lógica, ni con religión, ni con pastillas para dormir. Era un viaje largo. El trayecto de siempre. Oscuridad, motor, silencio. A veces uno se acostumbra al vacío, hasta que algo lo llena de golpe. Apareció detrás de mí a la mitad de la nada. Una van blanca. Sin placas, sin luces interiores, sin rostro. Solo eso, una presencia. No me rebasaba, no retrocedía, solo existía ahí. Como si supiera exactamente a qué velocidad respirar para no asustarme de inmediato. Pero después de 2 horas, uno empieza a perder la calma. Le hice señales. Le hablé con las luces. Me hice a un lado. Nada. Era como si esa cosa no estuviera manejada por nadie. Me detuve en una gasolinera, buscando perderla. Pero me siguió. No hasta el fondo, solo hasta la orilla, como si vigilara desde una distancia calculada. No se movía. Solo estaba, observando. Toqué la ventana. Grité. Amenacé. Nada. Ni un solo movimiento. Y entonces, arrancó. Rápido. Violento. Casi me lleva por delante. Pensé que era el final. Que me había librado. No sabía que lo peor apenas comenzaba. Me quedé fumando, como si un cigarro pudiera ordenar la realidad. 30 minutos intentando convencerme de que ya había pasado, de que esa cosa, fuera lo que fuera, ya no estaba. Pero cuando reinicié el motor, lo sentí, ese pequeño escalofrío que te dice que no estás tan solo como crees. Volví a la carretera. Eran las 3:07 de la madrugada. El tipo de hora donde hasta el silencio se siente contaminado. El tipo de hora donde la carretera parece respirar por sí sola. Y entonces, otra vez. Esa maldita van blanca. Pegada a mi tráiler. Como si nunca se hubiera ido. Como si me hubiese estado esperando, estacionada en algún rincón que solo ella conocía. Intenté pensar racionalmente, pero ¿cómo razonas con algo que no se comporta como humano? ¿Cómo negocias con un pedazo de realidad que no te responde, que no parpadea, que solo te persigue como si fueras lo último vivo que queda? Frené. Cambié de carril. Le di espacio. Señales con las luces. Nada. Esa cosa era un espejo pegado a mí, respirando sobre mi nuca. Decidí desviarme en la siguiente cachimba. Necesitaba testigos. Otros ojos. Otras manos. Otras gargantas que pudieran confirmar que no estaba volviéndome loco. Pero justo cuando creí que podría huir, empezó a emparejarse. La ventana del conductor quedó a la altura de la mía. No vi un rostro. No vi movimiento. Pero lo sentí. Sentí una mirada tan pesada que parecía atravesar el cristal. Una mirada que no buscaba verme, sino desarmarme. Y entonces, golpeó. No al camión. A mi mente. Un estallido seco. Una sacudida que me sacó de la carretera como si una fuerza invisible me hubiera empujado desde adentro. Caímos al monte. Mi tráiler murió.
Todo se apagó. Silencio. Y luego, las luces de esa maldita van, aproximándose otra vez. Pero ahora sin motor. Solo, deslizándose. El motor apagado. La radio muerta. El celular sin señal. No hay palabras para describir lo que se siente cuando todo lo que te conecta con el mundo desaparece. Y frente a ti, una van blanca que no debería estar encendida, pero ahí está. Flotando entre los árboles como una mosca blanca entre cadáveres. No bajó nadie. No se abrió una puerta. Solo se detuvo detrás de mí. Apagó las luces. Y entonces el silencio se volvió el peor de los sonidos. Cerré con seguro. Tomé la navaja. No porque creyera que iba a poder defenderme, sino porque necesitaba recordar que aún existía algo físico. Algo que podía sentir. Algo que no fuera esa niebla interna que me llenaba el pecho. 5 minutos. Tal vez 10. Eternos. Nadie bajaba. Nadie salía. Pero sabía que estaba allí. No afuera. No en la van. ¿Dentro? Dentro de todo esto que soy. Entonces decidí algo estúpido, salir. Con la linterna del celular, caminé hacia esa cosa. Y cada paso que daba era como hundirme más en una pesadilla escrita por alguien que me odiaba. Toqué la ventana. Nada. Susurré. Nada. Me acerqué al cristal, rodeándolo con mis manos para intentar ver dentro. Y no había nadie. Nadie. La van estaba llena de basura podrida, como si hubiera estado abandonada años. Olía a encierro y a óxido, pero lo que me partió no fue el olor. Fue esa sensación de que algo acababa de salir de ahí. No por la puerta. No por la ventana. Algo que ahora estaba, en otro lado. Cuando abrí la puerta del conductor, el aire adentro estaba caliente. Como si alguien hubiera estado respirando allí hasta hace segundos. Volví a correr. No hacia el tráiler. No directamente. Porque antes de llegar, lo vi. Una figura parada. Frente a mis faros. Inmóvil. Esperándome. Era un hombre. O al menos, tenía la forma de uno. Su silueta era densa, como si la oscuridad lo abrazara en lugar de cubrirlo. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí, interrumpiendo la realidad. Las luces del tráiler lo delineaban justo lo suficiente para que mi cerebro intentara reconocerlo. Pero no quería hacerlo. No quería saber si tenía ojos. No quería descubrir si tenía boca. No quería comprobar si aún era humano. Le hablé. Una palabra. Hola. Era lo único que me salió. Y entonces levantó la mano. Pero no para saludar. No para amenazar. Solo, me llamó. Con ese gesto sutil, casi amoroso, como cuando tu madre te dice ven desde la cocina. Solo que aquí no había calidez. Solo había obediencia. Y caminé. Porque en ese momento, algo más fuerte que el miedo me empujaba hacia él. No curiosidad. No valentía. Algo, que no era mío. Él caminaba sin hacer ruido. No crujían ramas. No se movía el aire. Parecía que la tierra se apartaba para que él pasara. Lo seguí. Por el monte. Olía a podrido. Como si debajo de cada centímetro de suelo hubiera carne fermentada. Y por cada paso que daba, algo dentro de mí se rompía más. Y entonces, se detuvo. Miraba un punto en el suelo, como si lo venerara. Yo quise hablarle, preguntarle qué carajos buscaba. Pero cuando alcé la voz, ya no estaba. No había ruido de pasos. No se fue. Simplemente dejó de existir. Y lo siguiente que vi fueron los cuerpos. 3. En posiciones que no quiero describir. Como si el dolor no hubiera terminado con ellos, como si siguiera allí, clavado en su carne muerta. No sabía si eran hombres o mujeres. No me atreví a mirar más. Solo supe que llevaban mucho tiempo ahí, pudriéndose con el silencio. Y entonces entendí, no me estaban siguiendo para hacerme daño. Me estaban pidiendo ayuda. Pero, ¿para qué? ¿Corrí? No sé cómo lo hice, pero corrí.
Sentía los pulmones desgarrarse con cada zancada, como si el aire estuviera lleno de agujas. El monte se abría a mi paso, o yo lo rompía con el cuerpo, no importa. Solo quería volver al tráiler. Volver a algo que tuviera estructura, metal, tornillos. Algo que no sangrara. Pero cuando llegué, la van ya no estaba. No escuché su motor. No vi las luces. Simplemente se había borrado. Eso me quebró más que los cuerpos. Porque al menos los cadáveres tenían sentido. Pero aquello, no. Aquello desafiaba la lógica, la mecánica, la vida. Subí al tráiler y giré la llave sin esperanza. Y arrancó. Como si nada. Como si todo lo anterior hubiera sido un mal sueño. Pero no lo era. Olía todavía a ese hedor de muerte en mis manos. Conduje. Llorando. Gimiendo. No de dolor físico. Sino de algo peor, el tipo de miedo que te dice que ya no volverás a estar solo. Aunque nadie más te vea acompañado. Llamé a la policía. No para que me creyeran. Solo para no ser el único que supiera. Les di las coordenadas. Me detuve en la siguiente cachimba, derrumbado. Y ahí me encontraron dos colegas. Me abrazaron. Me ofrecieron café. No sabían que estaban sosteniendo a un muerto en vida. Media hora después, llegaron los detectives. Me hicieron preguntas. Les conté todo. Lo dudaron. Obvio, pero uno de ellos me mostró una foto. La van. La maldita van blanca. ¿Es esta?, preguntó. Y ahí, se cayó todo. Les dije que sí. Y el otro detective, con una cara que ya no era de policía, sino de hombre marcado, me soltó. Esa camioneta le pertenecía a los cuerpos que encontraste. 3 estudiantes. Desaparecidos hace 2 semanas. Querían investigar feminicidios en Juárez. Nunca llegaron. Y ahora me decían que los había encontrado yo, porque ellos me eligieron. No querían justicia. Querían que alguien lo viera. Volví a casa. O a lo que alguna vez sentí como hogar. Pero ya nada me pertenecía. Ni mi cama, ni el espejo del baño, ni el rostro que veía en él. Dormí con la televisión encendida durante semanas. No por compañía, sino para no escuchar el silencio. Porque el silencio, ahora tenía voz. Escuchaba pasos. No fuertes. No constantes. Solo uno. Uno seco. Aislado. Como si algo se asegurara de que lo notara. La primera vez pensé que soñaba. La segunda, que me estaba volviendo loco. La tercera, no quise mirar. Y entonces comenzaron los sueños. O lo que fuera que eso era. No soñaba con los cuerpos. Ni con la van. Soñaba con una carretera que no terminaba nunca. Y frente a mí, siempre, la figura. De espaldas. Caminando hacia algo que yo no podía ver. Me despertaba llorando. Con las uñas marcadas en las palmas. Como si me estuviera aferrando a mí mismo para no desmoronarme. Pero cada vez era más difícil. Un día me atreví a revisar el portón de mi cochera. No lo había notado antes. Estaba limpio, menos en un punto. Una marca. Como una mano. Pequeña. De niño. Marcada en lodo. Y nadie había venido a casa. Nadie. Fue ahí cuando entendí. No me eligieron para encontrar sus cuerpos. Me eligieron para seguir viviendo. Dentro de mí. Los meses pasaron. El trabajo volvió. Porque los tráileres no entienden de trauma, ni los patrones de pesadillas. Volví a manejar. Pero las carreteras ya no eran tramos de asfalto. Eran heridas abiertas. Y cada kilómetro me sangraba la mente. A las 3 de la madrugada de un martes cualquiera, el GPS falló. Se reinició solo. Y cuando volvió, me indicaba una ruta distinta. Una que no había seleccionado. Una que me llevaba al monte. Me detuve. Apagué el motor. Y entonces lo vi por el retrovisor. La van. Estacionada a lo lejos. Vacía. Silenciosa. Y supe que no había sido casualidad. Ellos no querían que olvidara. Querían que regresara. Y que esta vez, no saliera. Desde aquella noche,
Ya no distingo lo que es un recuerdo de lo que es un residuo. No sé si lo que estoy viviendo sigue ocurriendo afuera, o si ya se filtró completamente dentro de mí. La van desapareció una vez más, pero su ausencia dolía más que su presencia. Era como si me hubieran arrancado los párpados del alma y me obligaran a ver sin cerrar. Todo el tiempo. Regresé a casa. Y ahí fue donde empecé a olerlo. No el hedor a muerte, no el olor a carne vieja, sino a humedad emocional. Como si alguien hubiera llorado en cada rincón de mi casa durante días y los muros absorbieran su desesperación. Una noche desperté. Y alguien estaba sentado al borde de mi cama. No hablé. No grité. Solo supe que estaba ahí. No se movía. Pero la colcha, sí. Subía y bajaba, como si respirara conmigo. Y entonces escuché una voz. La misma que aquella madrugada, frente a la cabina. No era por ellos, era por ti. Me quebré. Vomité. Lloré. Recé. No dormí durante 3 días. Y al cuarto, encontré una foto bajo la puerta. No sé quién la dejó. Pero allí estaban. Los 3. Los cuerpos. Pero esta vez, con los ojos abiertos. Y todos mirando hacia la cámara. O hacia mí. Al dorso, escrito con un trazo infantil, leí: gracias por vernos. Ahora, te toca a ti. Creí que ya lo había vivido todo. Que mi mente no podía estirarse más sin romperse. Pero esa fue mi arrogancia. El verdadero horror no es ver. Es comprender demasiado tarde que lo que viste era solo el primer acto. Un colega me llamó. Viejo amigo. Lo escuché temblar desde el primer hola. Me dijo que tenía que contarme algo. Algo que le había pasado en la misma ruta, por el mismo tramo. Yo no le conté nada. Solo escuché. Y sus palabras eran las mismas que yo alguna vez había dicho en voz baja mientras me desplomaba frente al volante. La van. El conductor ausente. El desvío forzado. La figura frente a los faros. Pero lo que más me congeló fue esto. Vi algo dentro de la van. Estaba podrida, llena de basura. Pero en el asiento del conductor, había una foto. ¿Tu foto? Lo interrumpí. Le pedí que se fuera. Que no volviera a esa ruta. Me dijo que ya era tarde. Que la figura se le había aparecido anoche. En su casa. Esa noche, no dormí. Encendí el motor. Volví a la carretera. No para escapar. No para entender. Volví porque lo sentí. Ya no tenía opción. El aire ya no me pertenecía. El reflejo del retrovisor me miraba sin pestañear. Y las voces ya no me hablaban desde afuera. Susurraban desde dentro de mi garganta. Como si compartiéramos cuerpo. Y por primera vez, no me dio miedo. Me dio resignación. Y eso es lo que más me aterra ahora. Me estoy acostumbrando a ellos. Conduzco. No sé desde cuándo. No sé si es día o noche. La carretera dejó de tener líneas. La radio ya no transmite estaciones. Solo una voz, apenas un murmullo que no logro callar. Sigue manejando. He dejado notas en cachimbas. He tirado papeles por la ventana con mi nombre y lo que recuerdo. Por si alguien los encuentra. Por si alguien se atreve a leerme. Cada tanto me adelanta un tráiler. Intento hacer contacto visual, gritar, pedir ayuda. Pero sus cabinas están vacías. Y aún así, siguen avanzando. A veces, la van aparece frente a mí. No detrás. No al costado. Frente a mí. Como si me estuviera esperando, una y otra vez, en un bucle que no entiendo. Me acerco. Se desvanece. Pero cuando parpadeo, su reflejo queda grabado en los ojos. Como una quemadura que no cicatriza. He dejado de comer. No porque no quiera, sino porque todo sabe a tierra. A monte. A tumba abierta. Una noche, revisé mi propia foto del portaequipaje. La que mi hija me dio años atrás. Ya no era la misma. Mi rostro se había borrado. Como si nunca hubiera estado ahí. Y en su lugar, 3 figuras al fondo. Borrosas. Sonriendo. No sé si alguna vez existieron de verdad. No sé si yo existo aún. Solo sé que cada vez que cierro los ojos mientras conduzco, veo lo mismo. Una carretera sin fin. Una van blanca siguiéndome. Y el murmullo. Siempre el murmullo. Ahora es tu turno de llevarnos. Así que si estás leyendo esto,
Si alguien te habla desde la carretera. Si ves una van blanca acercarse por el retrovisor y no se detiene. No toques la ventana. No preguntes nada. No mires dentro. Porque si lo haces, no serás tú quien los vea. Serás tú quien los lleve. Y nadie más te recordará después. Solo ellos.